10 segundos, volvemos al escritorio, ya va por 26, 28, esto está volando, pero volando, literalmente. Y son archivos súper pesados. Bienvenidos amigos y amigas de YouTube y al universo, que venís a este canal a informaros bien sobre el apasionante mundo de la tecnología. Y en el día de hoy, lo prometido es deuda, os traigo la comparativa entre el MacBook Pro M1 Max de 32 GB de memoria compartida versus el Mac Mini M1 de 8 GB de memoria compartida. Unos ordenadores los cuales en el día de hoy vamos a ver su test de rendimiento en Final Cut. Un test de rendimiento el cual no va a dejar indiferente a nadie, porque en este vídeo vamos a ver la verdadera potencia que despliega este equipo en cuanto al tema de la exportación de los proyectos en Final Cut, ¿ok? Os voy a dejar con unas imágenes en las cuales vamos a ver varios proyectos que han sido ejecutados en el Mac Mini M1 de 8 GB. Como podéis ver, esa será una grabación de la pantalla que tengo aquí delante. Y en el segundo o en el vídeo comparativo veréis la imagen del MacBook Pro de 14 M1 Max de 32 GB, el cual podréis ver claramente cómo está grabada la misma pantalla, pero con este ordenador también de fondo trabajando, para que veáis la diferencia. Todo ello cronometrado para que todo el mundo vea en tiempo real, aunque yo adelantaré algunas partes, el tiempo de exportación de los dos vídeos, ¿ok? Para que a nadie le quede duda del resultado final. Sin más dilación, vamos con la comparativa. En este primer ejemplo que quiero poneros aquí en pantalla es un caso de exportación H264 para el formato nativo de YouTube. A través de Final Cut puedes seleccionar esta compresión para que cuando subas el vídeo a YouTube prácticamente YouTube no tenga que hacer nada y directamente lo puedas visualizar tú como usuario. Pues bien, esta exportación con este códec H264, formato específico para YouTube, en el MacBook Pro 14 M1 Max de 32 GB es mucho más rápida que en el Mac Mini de 8 GB del año pasado con el chip M1. Como podéis ver ahora en pantalla, la exportación es de 1 minuto 27 en el MacBook Pro de 14, mientras que en el Mac Mini M1 del año pasado el tiempo es más largo. Concretamente, este es un trabajo de 6 minutos 40 subido al canal que tengo de videojuegos, el cual os dejaré por aquí arriba el vídeo que estáis viendo ahora renderizado. Y como podéis ver, pasas de 1 minuto 27 a lo que sería 2 minutos 17. Unos 50 segundos de ahorro de tiempo. Otro caso, para que veáis que no es casualidad, es la exportación de un mismo proyecto, pero en este caso para el canal de tecnología, que dura concretamente 5 minutos 44, en el cual sucede 3/4 de lo mismo. Exportándolo para YouTube, en el formato H264, la diferencia pues es significativa. Es un proyecto corto, 5 minutos 44, pero como podremos ver ahora, el MacBook Pro de 14 lo termina en un tiempo récord de 1 minuto 19 segundos. Mientras que el Mac Mini M1 tarda más tiempo. Cierto es que como espera tampoco es que sea mucha, pero tenéis que tener en cuenta de que es un proyecto de 5 minutos 44. Si hicieras un proyecto de 50 minutos, podríamos estar hablando de que la reducción del tiempo es prácticamente la mitad. No llegaría, pero prácticamente, con lo cual el ahorro es tremendo. Mientras se acaba de exportar el vídeo ahora en el Mac Mini M1 de 8 GB, os digo que os voy a poner un vídeo de formato profesional extraído de la agencia de publicidad donde trabajo para que podáis ver cómo maneja archivos pesados el ordenador M1 de MacBook Pro 14. Esto que veis aquí de fondo es un proyecto profesional de Final Cut, el cual está trabajado en una de las agencias con las que trabajo. Entonces, en este proyecto profesional hay diferentes archivos de diferentes cámaras en diferentes resoluciones y está preparado para que sea la entrega final a un cliente. Yo por motivos de privacidad he quitado la marca, he quitado la música de fondo para que no salte copyright, etcétera, etcétera. Pero lo que veremos ahora es el timeline del proyecto. Y el timeline del proyecto, como podéis ver aquí, en este M1 Max, con un archivo a 4K60, que esto lo podéis ver por aquí arriba, es absolutamente fluido. Tan fluido como que, ya os digo, aquí hay archivos de más capacidad de 4K, cámara red, y hay archivos también de estudio o de archivo mezclados, los cuales son de 4K60. Con lo cual, aquí hay un montón de información, la cual, incluso aquí hay un renderizado el cual pues habría que modificar en este vídeo para que quede tan auténtico como esto de aquí. Pero bueno, estos son el archivo en bruto,
del proyecto. Y como podéis ver, el archivo en bruto del proyecto pues se mueve a la perfección. Repito, se mueve a la perfección. Y si le das al play, como puedes ver, todo esto funciona de manera súper fluida. De una manera la cual, evidentemente, en el chip M1 le cuesta mucho más. ¿Qué le cuesta, por ejemplo, al chip M1 versus este M1 Max? Le cuesta sobre todo renderizar la línea de tiempo. Esta línea de tiempo que os enseño aquí, cada vez que yo meta un archivo, directamente lo asume sin ningún tipo de problema. Lo voy a hacer ahora para que lo veáis. Voy a coger un archivo de este proyecto y de este proyecto voy a pegar el archivo, ¿de acuerdo? Uno de aquí, de estos de este, por ejemplo, otro archivo. Lo voy a meter aquí entre medias. Como podéis ver, el archivo lo ha insertado, ¿de acuerdo? Sustituyéndolo por el anterior y ya directamente puedes trabajar con él sin ningún tipo de problema. ¿Ok? Entonces, técnicamente, como os digo, la fluidez dentro de lo que es la línea de tiempo es espectacular. Y esto con el chip M1 era mucho más difícil de obtener, sobre todo la renderización de los archivos, ¿de acuerdo? En la línea base de tiempo. Algo que sí que se nota mucho la diferencia. ¿Dónde se nota también mucho la diferencia? Pues aplicando lo que vienen siendo transiciones. Transiciones, textos, etcétera, etcétera. Si tú colocas transiciones en los archivos, estos son archivos muy pesados, ¿de acuerdo? Genera transiciones prácticamente de manera instantánea, sin ningún tipo de problema. Como podéis ver. No hay ningún tipo de limitación, ¿de acuerdo? En este, bueno, pues en este flujo de trabajo, algo que con el M1 sí que podíamos tener. Como podéis ver, le puedes poner absolutamente de todo. Y cuando hablo de esto, también hablo de los textos los cuales a veces costaba de renderizar, ¿de acuerdo? Y ahora, como podéis ver, renderiza todo en tiempo real. Le puedes poner tantos como quieras, que no, es que no hay ningún tipo de problema. ¿Vale? Y esto para todo tipo de archivos. Como podéis ver, este no lo tengo cargado, este de aquí sí, voy a poner este otro. Y los que tengo cargados dentro del sistema, pues aplica los presets sin ningún tipo de problema. Y esto es algo realmente que llama mucho la atención. Por ejemplo, aquí tengo algunos que son más dinámicos en cuanto a textos y todo funciona a las mil maravillas. Incluso puedes poner varios, puedes poner todos los que quieras. Es que desde el punto de vista de usuario, esto es una auténtica gozada. No es algo comparable a lo del M1 del año anterior, el cual todo esto lo podías hacer, pero mucho más lento, el ordenador pensaba, etcétera, etcétera. Incluso puedes modificar las capas, el orden, ponerlas superpuestas, jugar con el tamaño, prácticamente todo en directo, ¿eh? O sea, fijaros que aquí esto lo estoy haciendo todo en directo y el ordenador ni se inmuta. Este archivo de aquí, este lo voy a hacer más pequeño, más grande, como podéis ver, y sin problema. Y ya os digo, esto es la gran diferencia entre el M1 Max y el M1 de el año anterior, que no deja de ser pues que tu flujo de trabajo sea mucho más rápido en cuanto al término de todo lo que puedas estar haciendo. Y os digo más, yo ahora voy a coger este proyecto, que lo estáis viendo aquí en pantalla, y lo voy a exportar tal cual así, esta locura que acabo de hacer, la voy a poner a exportar al máximo, que exportar al máximo, como podéis ver, son 28 gigas, 28 gigas a 4K 60, le voy a dar a siguiente, ¿de acuerdo? Y voy a, bueno, pues poner el cronómetro para ver cuánto tiempo tardaría en exportar esto. Como podéis ver, voy a ponerle aquí el tema de por dónde va la renderización. Y la renderización vuela. Os voy a poner un plano cenital aquí, 10 segundos. Volvemos al escritorio, ya va por 26, 28. Esto está volando. Pero volando, literalmente. Y son archivos súper pesados. 41%, 44, 45, a punto ya de terminal. Como podéis ver, 30 segundos llevamos. 34 segundos.
50, 60. Es un proyecto de 3 minutos, concretamente 12, lo que ha quedado. Y lo va a exportar, pues vamos a ver si llega o no llega. Va por el 70%. Vamos a llegar al minuto. En un minuto tenemos 75%, 80, 88, 90. Ya estamos a punto de llegar al final. Ya vamos por un minuto 10, 95. Listo. 1 minuto 12. Aquí tenéis el archivo renderizado final, 1 minuto 12, lo que ha salido. Lo estáis viendo aquí de fondo, el archivo renderizado, 1 minuto 12. 1 minuto 12. Con 1 minuto 12 un archivo de 352, con archivos que son muy pesados de diferentes cámaras, con archivos también cogidos de Photostock para mezclar diferentes cosas, con renderizados, como podéis ver aquí, de imágenes. Evidentemente es un archivo el cual, o este proyecto, no tiene ningún sentido porque lo he remezclado, pero esta remezcla, como podéis ver, hace que tengamos un vídeo en 4K 60 espectacular en 1 minuto 12 de 4 minutos. La diferencia entre el MacBook Pro de 14 de 32 GB de memoria interna compartida con el chip M1 Max y el chip M1 normal es realmente exponencial. Exponencial porque lo que estamos viendo en cuanto al tiempo de la exportación es realmente espectacular. Y lo estoy haciendo con vídeos los cuales están en un periodo, en un timeline bastante comedido, bastante corto. Si nosotros utilizamos un timeline mucho más largo, de media hora, de 1 hora, aquí el resultado podría ser todavía más escandaloso. ¿Por qué? Porque evidentemente esa proporción, más o menos, que no sería lineal, pero casi, es la que llevaría de diferencia un ordenador con otro, dejando muy atrás al M1 en cuanto a la exportación de proyectos en el tema de Final Cut versus al MacBook Pro de 14 con el chip M1 Max. Como era de esperar y como era lo que esperábamos todos los usuarios que hemos desembolsado tanto dinero por un ordenador, el cual en la presentación de Mac se prometió que iba a ser una auténtica maravilla en cuanto a potencia y realmente, al menos en Final Cut, como hemos podido ver en el vídeo de hoy y yo he podido demostrar, técnicamente es así. Porque un flujo de trabajo normal para un usuario el cual tenga una exigencia a nivel de edición de vídeo, aunque los dos ordenadores, como expresé en los vídeos anteriores, trabajan más o menos igual en cuanto a fluidez, la exportación de esos mismos proyectos es realmente una auténtica gozada ver que son prácticamente instantáneos. Instantáneos desde el punto de vista de que tardan muchísimo menos que en anteriores generaciones. Y lo estoy comparando con el M1 del año anterior de Mac, que si lo comparara con ordenadores Intel, esta diferencia sería mucho mayor. ¿Y por qué digo esto? Pues porque yo hice esa prueba, que os la dejo por aquí arriba, con el M1 versus un MacBook Pro de 15 con el chip de Intel. Y la diferencia fue aplastante a favor del M1. Con lo cual, si ahora el M1 Max barre al M1, no hace falta ni que traiga el ordenador Intel, porque evidentemente saldría perdiendo con una gran diferencia con el M1 Max de este año por parte de Apple, ¿ok? Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Por aquí te dejo un vídeo anterior por si te lo has perdido y por aquí te dejo el botón de suscribirte por si no estás suscrito. Y yo sin más me despido recordándote lo que os digo siempre. Separaros de esta locura de YouTube, la cual es divide entre fans y haters de las marcas, en este caso fans y haters de Apple, que a veces no os dejan ver la realidad. ¡Hasta la próxima!